Profe, muy pero muy buenas noches, ¿cómo vas? Buenas noches, ¿cómo estás, mi estimado Steph? Saludos allá hasta Colombia, desde Costa Rica. Dios te bendiga, ¿cómo están? Amén, 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 hermano. Bien, bien, gracias a Dios. Pues por aquí un poquito todavía en cuestión pues de la situación del paro, ¿no? Una cuestión que está pasando pues aquí en Colombia y pues de todas formas hay que paliar con eso, ¿no? Pero bueno, de todas formas, lo bueno que tenemos los cristianos es que agarramos consejo y pues poco a poco vamos aprendiendo el consejo de Pablo, ¿no? De contentarnos sea cual sea la situación. Entonces, entonces hay que aprender a contentarse, independiente de. Y usted, profe, ¿cómo va usted? Gracias al Señor, bien, una noche cálida aquí en Costa Rica, muy contento y a la expectativa porque el día de mañana iniciamos un curso con la Academia RTM que se llama ¿Por qué no soy progresista? Correcto, pero no políticamente correcto. Todavía hay tiempo de matricularse para que los que estén interesados, nada más me escriben por inbox, ¿verdad? Y con mucho gusto les mandamos los detalles del caso o me pueden contactar por medio de Steph también. Exactamente, por mí no hay ningún problema, ahí ya tienen como tal el dato, de igual forma al final del live, volvemos a repetir, profe, para que la gente esté allí al pendiente, porque este tipo de cursos y este tipo de material es necesario hoy. Hablábamos ahorita por interno con el profe, comentándole pues que lastimosamente, y digo lastimosamente porque realmente es triste, que muchos de nuestros muchachos, pues las personas que han caminado en el cristianismo como tal, de un momento a otro cambian como tal su cosmovisión por algo que le vende otra persona, ¿no? Entonces, hay veces va más por el lado emocional, por el lado de querer pues como llevarle la contraria a la gente y toda la cuestión, pero nosotros sabemos que tenemos una verdad para defender, que sabemos que detrás de todos estos ideales progresistas y todo esto, no hay nada bueno, no hay nada bueno. Así que, entonces, sin más preámbulo, profe, presentate, contanos un poquito de la labor que haces para que comencemos, que le demos candela, como se dice. Perfecto, Steph, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Dani Pérez, yo soy de Costa Rica, ¿verdad? Este, Veo, ustedes son de Colombia y la verdad es que siempre que comparto con colombianos me siento como si estuviera con un costarricense más porque hablamos muy parecido, tenemos una forma muy parecida de hablar. De hecho, otro colega tuyo, el famoso Fer Pico, ¿verdad? No sé si lo conoces a Fer Pico. No, no, Otro, la realidad es que el hermano no Fer lo Pico, que es conozco. apologista también, tuve la oportunidad de grabar un live con él y Fer incluso vivió en Costa Rica y yo hablo con Fer y es como hablar con otro costarricense más, hablamos muy parecido, entonces, este, hasta que se siente una en familia cuando habla con un colombiano, entonces muy bonito. Totalmente, totalmente. Y bueno, ¿y qué más que somos la familia de la fe, ¿no? La fe. Y somos la familia de la fe, Entonces, correcto. Bueno, entonces, y vamos a darle. Profe, bueno, la temática la sabemos. Vamos a deconstruir como tal la idea bueno, del Jesús socialista, ¿no? quiero nada más porque me imagino que en algún momento van a preguntar por mis credenciales, porque bueno, a mí no me gusta, no soy muy dado a hablar de credenciales y eso, pues la gente siempre le gusta saber qué trabajo ha desarrollado uno. Bueno, yo soy administrador de empresas, primero que todo. Actualmente me encuentro estudiando teología y apologética, seminario CEPA, y este, también he dado clases en el seminario, ¿verdad? Clases de apologética. Me encuentro estudiando ambas carreras, entonces para que tengan una idea, ese es el trabajo que llevo realizando. Ahorita es mi primera vez con RTM, el curso correcto, pues no políticamente correcto, porque no soy progresista. Y es la primera vez con la academia y muy contento y a la expectativa. Y también estoy escribiendo mi propio libro sobre el tema del curso, ¿verdad? La idea es que el curso salga un libro, que espero que Ah, sea de provecho buenísimo. para todas las personas. Qué bueno, qué bueno. No, oh, hay bastante material, pues, en qué fijarse. ¿Verdad? El curso que comienza mañana va a estar a fuego, como se dice. Pero bueno, Rubén, cuando nosotros hablamos de la idea de construir un Jesús socialista, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza, no?
¿Qué Bueno, fue lo que- antes de hablar de construir un Jesús, primero quiero explicarles de dónde salió la moda o de dónde más o menos proviene la moda de crearse un Jesús diferente para cada ideología, ¿verdad? Exactamente. Aquí, por ejemplo, tenemos una frase de un erudito que no es cristiano, una persona que se especializa en el Jesús histórico, no es cristiano, se llama Robert Funk, que dice lo siguiente: lo que necesitamos es una ficción nueva, necesitamos una nueva narrativa de Jesús, un evangelio nuevo, si así lo prefiere, que sitúe a Jesús de manera diferente en el gran esquema, la historia épica. Él dice, ocupamos nuevas historias de Jesús, ocupamos Jesús diferentes, porque ellos no se conforman con el Jesús de los evangelios, siempre quieren un Jesús diferente. Ahora, cuando uno agarra todas estas revistas, la famosa revista Time, la revista Newsweek de Estados Unidos, siempre vas a ver que vas a tener un Jesús a la carta, un Jesús diseñado a mi antojo. Y el primero en hacer esto, una de las primeras personas en hacer esto, fue el expresidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson agarró a Jesús, le quitó el nacimiento virginal, le quitó los milagros y le quitó la resurrección y lo convirtió en un maestro de la moral. Él dijo, ese es el Jesús que yo quiero. Correcto, Robert Funk del seminario de Jesús, el Jesus Seminar. Como dice aquí el muchacho Leighton 4, que dice el Jesus Seminar, muy bien. De hecho, la mayoría de los eruditos que trabajan en el Jesus Seminar, como Stephen Mitchell y Rudolf Bultmann, o antiguos eruditos, no necesariamente al Jesus Seminar, sino antiguos eruditos liberales, el argumento de ellos es que nunca vamos a saber lo suficiente de Jesús como para determinar quién era. Entonces el argumento es que como nunca vamos a saber lo suficiente, podemos crearnos un Jesús a nuestro antojo, a nuestra imagen y semejanza, un Jesús como diría Javier Milei, un Jesús libertario, un Jesús socialista, un Jesús gnóstico, un Jesús místico, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, el Jesus Seminar, que es este instituto de eruditos, digamos, que son seculares, dice que la misión de ellos es liberar a Jesús de las prisiones bíblicas y experimentales. El pobre Jesús, ¿verdad?, está encajonado, según ellos, en esa prisión bíblica y hay que sacarlo. Porque pobrecito Jesús, ¿verdad?, como que la Biblia parece que lo limita mucho. Y ellos siempre tienen las mismas características. Número uno, los evangelios nunca son fidedignos para ellos, ni Mateo, Marco, Lucas, ni Juan. Puede ser el evangelio de Tomás o algún otro evangelio gnóstico, eso sí, pero los 4 evangelios, nunca. Número 2, la mayoría de estos eruditos tienden a ser de izquierda, o tienden a ser lo que en Estados Unidos llaman liberales, no conservadores, sino en Estados Unidos a la izquierda le llaman liberal. A veces tienden a ser un Jesús feminista, un Jesús multiculturalista, un Jesús ecológico o políticamente correcto. Por otro lado, ellos hablan del Jesús de la historia y el Jesús de la fe y dicen que hay que separarlos, ¿verdad? Dan por hecho. Hay que separarlos. Correcto, dan por hecho, cometen la falacia de petición de principio y asumen que son diferentes. Y por otro lado, como dice este famoso autor, Erwin Lutzer, hay tantos Jesús como eruditos, cada uno tiene un Jesús diferente. Más bien dice, como dice Erwin Lutzer, ver a estos tipos hacer eso, más bien renueva más mi fe en las escrituras porque se les ve la desesperación de crear un Jesús diferente para cada uno. Por otro lado, perdón, ibas a decir algo, ¿no? Tranquilo. No, que en esa parte de que esa cuestión de querer desprestigiar, ¿no?, por decirlo así, o quitarle mérito a los evangelios para poder acceder a su plan, ¿no?, de poder crear a un Jesús a la forma de ellos. Ahora, ellos quitan los evangelios del medio. El problema es que ahorita, por ejemplo, en esta época, vos mirás, por ejemplo, que no hay necesidad de quitar los evangelios, solamente utilizar unos cuantos versículos para yo poder justificar una acción de Jesús y traerla a colación a mi vida y decir, es que Jesús hacía esto, entonces yo también me permito hacer esto, ¿no? Que eso lo vamos a hablar ahorita más adelante, pero es un tema delicado. Continúa, profe. Sí, claro, no hace falta incluso quitar los evangelios, se puede malinterpretar la Biblia de tal manera que puedas fabricarte otro Jesús, un Jesús alternativo. Por otro lado, este tipo de movimientos se caracterizan por despojar a Jesús de sus declaraciones apocalípticas. ¿Qué es esto?
despojan a Jesús de su misión, que vino a salvar a los pecadores, ¿verdad? Y despojan a Jesús de la misión apocalíptica que algún día va a venir a juzgar. Entonces, un Jesús que no salva, que no va a venir a juzgar, un Jesús que no puede contar su propia historia, rechazan todo sobrenaturalismo, ¿verdad? No permiten milagros. Jesús no caminó sobre el agua, ni resucitó, ni nació de una virgen, ni hacía milagros, nada. Y se le da preferencia a fuentes no canónicas como el Evangelio de Tomás. Es más, no importa que las fuentes no canónicas fueran escritas hasta 300 años después, pero para ellos son más fidedignas que los propios evangelios que fueron escritos en las épocas de los apóstoles, irónicamente. Entonces, ese es el contexto donde cada quien se va creando un Jesús a su imagen y semejanza. Qué delicado, qué delicado, qué delicado porque en la creación de ese tipo de nuevos mesías, ¿no? Es donde se empiezan a tornar nuevas ideologías. Pero tú no lo mira en primer, segundo siglo, en los inicios de la iglesia, con el marcionismo, ¿no? Y todo este tipo de ideales que los padres de la iglesia, por ejemplo, el que ya estaba leyendo algunos, que le habían tenido que meter de frente, como se dice, pararse duro con el gnosticismo, con el marcionismo. Bueno, entiendo que el marcionismo, que ahí continúa el gnosticismo, es una línea más o menos así, pero siempre con una idea diferente. Y ahorita, en este siglo, uno puede ver mucho también ese tema del Jesús moral, ¿no? Nosotros lo vemos como un maestro moral, pero entonces empezamos con, él no juzga, él no haría esto, y se quitan ciertas partes que no se tienen que quitar, ¿está bien? Que no van de acuerdo al discurso. Y como ya hacía Luis, si Jesús es un gran maestro de la moral por un lado, y él por otro lado afirmó ser Dios, que lo afirmó en los evangelios, tendrían que quitar esas partes donde él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo y el Padre no somos, etcétera, etcétera. Jesús o era un mentiroso, o estaba loco, o decía la verdad. Pero si Jesús no decía la verdad, era un mentiroso. Y si era un mentiroso, no podía ser un maestro de la moral. O estaba loco. Y una persona loca no es precisamente un prototipo de maestro de la moral. Por lo tanto, Jesús tenía que decir la verdad. Y podemos ver que las respuestas que él daba a los cuestionamientos que se le hacían eran sumamente lúcidas, no propias de una persona que esté mal de la cabeza. Y su ejemplo, que tanto inspiraba a las personas, no era propio, digamos, de una persona mentirosa. Así es, totalmente, totalmente. Pero bueno, profe, ¿querés agregar algo más o vamos entrando en materia, ¿no? Como se dice. Entremos en materia. Entremos en materia. Bueno, nosotros vamos a hacer un live, o estamos en este live, para deconstruir una idea, ¿no? De un Jesús socialista. Y como ya lo hemos nombrado anteriormente, el problema es que este Jesús que se está comentando es un tipo de Jesús muy diferente al que nosotros encontramos en los evangelios. Lastimosamente, ahora se leen textos fuera de su contexto y entonces empiezan a crear pretextos para poder afirmar o justificar un tipo de idea. ¿Está bien? Entonces, el problema es que ahora queremos ver a un Jesús socialista, ¿no? A un Jesús que porque se sentaba, por ejemplo, con los pobres, con este tipo de personas y toda la cuestión, bueno, es que Jesús era socialista. O porque derribó las mesas en el templo, entonces Jesús estaba en contra del gobierno de ese momento, ¿no? Profe, en el panorama bíblico que nosotros encontramos, el tema de la derribada de las mesas en el templo corresponde a una acción de protesta contra la política, ¿o cómo es esa cuestión allí? Bueno, primero, si entendemos el socialismo como la redistribución de la riqueza y la igualdad mediante el Estado, podemos ver que Jesús nunca propuso tal cosa como una redistribución, digamos, de la igualdad y de la riqueza a partir del Imperio Romano. Jesús nunca dijo eso. Eso en primer lugar. Segundo, el pasaje claramente, para cualquier persona que lo pueda leer ahí en sus Biblias, dice, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Es decir, es mi casa, es mi propiedad y no le pertenece a ustedes. Jesús como Dios encarnado, estaba echando a personas de su propiedad que estaban lucrando con las necesidades espirituales de la gente. Ahora, uno puede decirle a una persona que se retire de su propiedad si está haciendo algo ilícito, lo que no puede es vandalizar propiedad ajena,
como ha pasado, digamos, en estas protestas en Colombia, en Chile, y es más, ahí habría un elemento, el hecho de que Jesús defienda su propiedad privada, habría un elemento incluso para decir que Jesús era libertario, pero no vamos a caer en esa falacia de decir que Jesús era liberal, porque en la época de Jesús no existía ni el liberalismo ni el socialismo, ¿verdad? Esas son corrientes modernas. Exactamente, exactamente. Bueno, qué bueno la aclaración en este momento, porque el problema, y yo lo comentaba, es porque resulta que aquí en Colombia, cuando recién empiezan las protestas, empiezan a subir textos o empiezan a subir fragmentos de películas donde se ve esta parte de Jesús. Entonces donde dice, es que Jesús, si Jesús mismo lo hacía, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Está bien? Entonces, por eso tenemos que tener claro ese contexto inmediato. Pero bueno, profe, cuando vemos a Jesús que se sentaba con, por decirlo así, con lo más bajo del pueblo, ¿no? Que se sentaba con los pobres, que con las prostitutas, que con todo este tipo de personas, entonces era que Jesús quería mostrar un modelo de que es que no, yo estoy nomás con estos y con los otros no, o cómo es ese contexto allí. Bueno, decir que porque Jesús se sentaba con las personas pobres era socialista, ¿verdad? Es como decir que si yo me saco una foto con un amigo ateo, por ende soy ateo, ¿verdad? Esa es una falacia. Sí, es una falacia non sequitur, ¿verdad? Una falacia no se sigue porque la conclusión no se sigue las premisas, ¿verdad? Como aquí vemos una premisa que está falsa, dice, un socialista se sienta con los pobres, Jesús se sentaba con los pobres, por lo tanto Jesús era socialista. No, no necesariamente una persona que se sienta con los pobres es socialista, en primer lugar. Ni una persona que se siente con ricos es una persona liberal o capitalista, como le quieran llamar. Jesús simplemente es Dios, y la Biblia dice en Gálatas 3:28, porque delante de Dios no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil, sino que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay distinción de ricos y pobres, no hay distinción en blancos y negros. Lo que pasa es que hoy en día vivimos en una época en la que la gente está obsesionada con las identidades grupales, ya no se ve al individuo. Ahora lo que importa es que si usted pertenece al colectivo pobre, a los ricos, si es homosexual, heterosexual, si es blanco, si es negro, si es religioso, si no es religioso, no. Yo como individuo, yo como persona, yo antes de ser cristiano, antes de ser heterosexual, antes de ser moreno, latinoamericano, costarricense, yo me llamo Dani Pérez, soy un individuo. Entonces, el hecho de que Jesús se siente con pobres no significa que Jesús sea socialista. De hecho, entre los discípulos de Jesús tenemos a Mateo, que era un publicano, y Mateo cobraba impuestos para el Imperio Romano, y sin embargo siguió a Cristo. Tenemos al propio Zaqueo, a quien Jesús lo llama y le dice, sígueme. Zaqueo no era apóstol, pero sí discípulo, y Zaqueo viene, invita a Jesús a su casa, y Zaqueo era un hombre muy rico, tanto así que se daba el lujo de decir, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces porque tenía dinero. La Biblia dice que habían varias mujeres de dinero que seguían a Jesús, y Jesús fue enterrado en la tumba de un hombre rico como lo era Jesús, José de Arimatea. De hecho, la profecía de Isaías dice, con los pobres fue su muerte, mas con los ricos fue su sepultura, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús se relacionó con ricos, se relacionó con pobres, se relacionó con gente de todo tipo. No podemos entonces decir que porque Jesús se sentaba con pobres era socialista. De hecho, si Jesús hubiera sido socialista, debemos de entender que Jesús tenía un apóstol que se llamaba Simón, que era celote. ¿Qué era un celote? Un celote era un revolucionario. ¿Qué mejor manera? ¿Ah? Un guerrillero, como diríamos acá. Un guerrillero que quería acelerar la venida del Mesías, derrocando al Imperio Romano. Eso hacía un celote. ¿Qué mejor manera de Jesús para haber demostrado que era socialista, cosa que el socialismo no existía en esa época? ¿Qué mejor manera de Jesús de demostrar que unirse a Simón el celote y echar a Mateo el publicano de su grupo y tratar de hacer una revolución armada? De hecho, a Jesús lo quisieron buscar para ser rey, los judíos lo quisieron buscar y Jesús dijo, no, yo no quiero ser rey. Jesús huyó y Jesús se fue. Jesús le dijo a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Jesús no armó una revolución. Ahora, por otro lado, si Jesús hubiera sido socialista,
¿Qué mejor manera de ser socialista que estar alimentando, digamos, a los pobres? Que Jesús lo hizo porque Jesús multiplicó los panes y los peces, pero al día siguiente le dijo a la gente, ustedes me siguen a mí solamente por los panes y los peces, pero no me sigan solo por eso. Hay algo más allá. Hay algo más allá que los panes y los peces. Hay algo más allá que una utopía socialista de querer establecer un reino en este planeta. Hay un reino más allá. De hecho, el propio Marx y los propios socialistas decían que el cristianismo era el opio del pueblo. De hecho, dijo Marx que el cristianismo es el opio de los pueblos porque le enseña a la gente que hay un reino más allá para que la gente no haga cosas aquí. Cosas que es falsa porque el hecho de que los cristianos creamos en un reino más allá no implica que no tengamos que hacer nada aquí porque somos sal y luz, sea lo que sea, pero por otro lado también implica que creemos que nuestro reino no es de este mundo, no creemos en una utopía socialista mediante el Estado, sino que creemos en un reino de más allá, donde está la Nueva Jerusalén. Efectivamente, efectivamente. Ese punto de cuando Jesús le dice, ustedes me siguen a mí por los panes y por los peces, lo tenía hasta aquí, sería aquí puntual también. Y de hecho, si Jesús estuviera en esta época y hiciera un acto de esos, ya no sería querido, ya lo hubieran, pues como en la misma época, dice que muchos discípulos se echaron para atrás, ¿no? Que muchos discípulos ya retrocedieron después de tal acción de Jesús. ¿Está bien? Así que, Como que no nada, les gustó, bueno, ¿cómo es? como que no les gustó que Jesús le dijera eso. Aquí hay un detalle muy Claro. importante. No sé si te Ujú. acuerdas cuando a Jesús le derramaron un perfume, ¿verdad? Y Judas dijo que era un desperdicio, que eso se pudo haber vendido y dado a los pobres. Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre me van a tener. Un Jesús socialista hubiera dicho, no importa que me adoren a mí o no me adoren, a fin de cuentas lo importante no es la salvación, lo importante es la acción social, vayan, vendan eso y déselo a los pobres, pero Jesús no hizo eso. Exactamente, exactamente. Y muy puntual saberlo porque a ver, el tema ahora, y lo que vuelvo a repetir, es el tema de los textos fuera de su contexto como tal. Entonces, lo bueno aquí es que estamos brindando, o el profe, ¿no? No es, yo aquí estoy más haciendo preguntas, pero el profe nos está brindando como tal la información en su contexto para que podamos entender el relato como tal de lo que Jesús dijo, ¿está bien? Para que no salgamos a la calle a decir una vaina que no es, Mm. ¿ok? Aquí, por ejemplo, en Colombia hay algo que se llaman líderes sociales o líderes populares. De hecho, yo por acá estaba buscando y la definición que nos da la RAE, eh, por ahí está mi amigo Mux, así, Mux, voy a hablar de la RAE. Dice que es una persona que dirige o conduce un partido político o un grupo social. Y hay otra definición que da la Intepaz, que es un líder social defiende los derechos de la colectividad y desarrolla una acción por el bien común reconocida por la comunidad o territorio. Y entonces hay veces se llama a Jesús como un líder social. Y lo tratamos de encasillar como tal en el punto de acá, ¿está bien? De lo terrenal. Pero nosotros, a ver, personalmente no encasillaríamos a Jesús en una acción terrenal, dado que ante todo él es deidad, ¿está bien? Y los intereses de Jesús eran los intereses como tal del reino, ¿ok? Entonces, antes de que Jesús haga milagros y todo este tipo de cosas, él estaba mostrando ser Dios aquí. Y él estaba mostrando lo que decía también en la oración del Padre Nuestro, ¿no? O sea, que se haga la voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo, ¿ok? Entonces, eso era lo que Jesús quería mostrar. Entonces, yo no podría personalmente encerrarlo como un líder social, dado y entendiendo en el contexto por lo menos en el que nos movemos ahora. Porque un líder social, claro, un líder social es el que está por allá hablando, un líder social es el que está parado al frente de la alcaldía gritándole sus cosas al alcalde y todo ese tipo de cosas. Y aún Jesús, cuando estuvo enfrente de la autoridad, se presentó como, o sea, se presentó pues sin grosería, por decirlo de esa manera, pues. Entonces, ese es un punto pues que sí quería tocar y pues daba que lo tenía que anotado,
ahí lo cuento, ¿ok? Jesús, algo por anotar ahí, profe. Sí, vamos a ver. Jesús, digamos, no participó en protestas sociales, ni tampoco fue revoltoso. Él venía a su misión de venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario, por nuestros pecados. Él no venía aquí a establecer un gobierno terrenal. Ahora Jesús viene y se va al cielo, asciende, y los que quedamos aquí en la tierra somos los cristianos. Ahora, el que los cristianos no seamos de este mundo no implica que un cristiano no pueda luchar por sus derechos, ¿verdad? Porque primero que todo somos creados a imagen y semejanza a Dios, tenemos dignidad, todos los seres humanos somos iguales. Hechos 17:26 dice que todos descendemos de un mismo linaje, de una misma pareja, todos tenemos derecho, digamos, a que se nos trate de manera justa, digna, que se nos haga un juicio digno, tenemos derecho a la presunción de inocencia, a la vida, tenemos derecho a tener nuestras libertades, tenemos derecho a hacernos de nuestras propias cosas, digamos. Ahora, por eso le digo, porque hay muchas personas que creen que porque somos cristianos, tenemos que desvincularnos de la política, lo cual no es así. A los primeros cristianos los asesinaban los leones porque ellos se negaban a prestarle culto al emperador, digamos, ellos defendían sus derechos, su libertad religiosa, ellos decían, nosotros solo adoramos a Dios y punto, no al César, y eran asesinados. Ellos se defendían delante de los emperadores, decían que eran buenos ciudadanos, pagaban impuestos a pesar de que los impuestos eran injustos para que no los mataran y entrar en problemas, aunque eso no implica que los cristianos estemos a favor de impuestos injustos, sobre todo hoy en día que tenemos estados modernos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en creer que porque somos cristianos y porque nuestro reino no sea de este mundo, es que aquí nunca vamos a luchar por nuestros derechos ni nada de eso, pero tampoco incurrir en el otro extremo, que dice que tenemos que luchar haciendo protestas, vandalizando, destruyendo propiedad privada, porque a los cristianos no se nos llama eso. A los cristianos se nos manda a ser pacificadores, dijo Jesús. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dijo en el Sermón del Monte. Exactamente. Bueno, ya que nos entramos en el tema del Sermón del Monte, hay veces se quiere comparar el Sermón del Monte como un discurso tipo, a ver, no se me viene ninguno a la mente, pero como un discurso de tipo pues socialista, ¿no? Como un discurso de tipo de revolución, pero cuando nosotros leemos el Sermón del Monte no es un tipo de revolución. De hecho hace unos días lo comentaba, y en el Sermón del Monte se ve lo que uno no quiere hacer. Entonces, que bienaventurados los mansos porque tal cosa, que los que lloran porque tal cosa. Entonces, nadie es dichoso o bienaventurado cuando le pasa algo malo. De hecho, el mismo Jesús dice allí mismo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, el cual nombraste, bienaventurados a los que por mi causa los persigan, y toda esta cuestión. Nadie quiere ese tipo de cosas. De hecho, ahorita los mismos que andan diciendo que no son cristianos como tal, que andan diciendo que Jesús hubiera hecho protesta, escuchan esto y se retiran porque no quieren ser, ninguno va a aceptar ser perseguido por Jesús, por causa de Cristo, ¿no? O sea, sin ser cristiano, obviamente. ¿Qué comentario tendrías allí en cuanto a ese tipo de idea, ¿no? Bueno, como decía, Jesús jamás hubiera vandalizado propiedad privada, propiedad que una persona se ganó con el sudor de la frente. Más bien, la propia Biblia dice que nos tenemos que ganar el pan con el sudor de la frente. El libro de Eclesiastés dice que la voluntad de Dios es que el hombre coma, beba y disfrute el fruto de su trabajo. La voluntad de Dios es que nos ganemos nuestras cosas honradamente, y de hecho la codicia es pecado. Y el socialismo se caracteriza por quitarle a unos para darle a otros, y para poder quitarle primero hay que codiciar. La codicia es un pecado, en los 10 mandamientos está prohibido, igual que el robo. Yo no le puedo quitar a uno para darle a otro. De hecho, la propia Biblia dice que la caridad y la generosidad es voluntaria. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, nos manda a ser generosos. Entonces, vamos a ver, el hecho de que Jesús se siente con pobres, de que Jesús haya puesto un sermón del monte, de que Jesús le haya dicho al joven rico, agarra tu dinero y dáselo a los pobres y ven y sígueme, lo cual se lo dijo a una persona, no se lo dijo a todos los ricos, sino solamente a un joven rico.
El hecho que Jesús haya hecho eso es intentar encontrar un paralelo muy forzado entre el cristianismo y el socialismo. Es como que yo diga que porque la bandera de Costa Rica y la bandera de Colombia tienen en común el azul y el rojo son iguales. Sin embargo, la bandera de Colombia tiene el amarillo y Costa Rica tiene el blanco. No son iguales, aunque tengan cosas en común. El cristianismo puede tener cosas en común con el socialismo, con el liberalismo, pero el cristianismo no es socialismo, no es liberalismo. El cristianismo viene del cielo, no viene de la tierra. Exactamente. De hecho, mira que hay un punto allí que estaba leyendo también, mientras que buscaba pues apuntes para toda esta temática. Resulta que también algo que se dice es que, por ejemplo, las primeras comunidades cristianas, por ejemplo, que recogían y que traían el dinero a los pies de los apóstoles y que ellos ya lo repartían pues hacia los pobres y tenían cuidado de las viudas y todo eso. Entonces, hay veces lo ven como ese mismo tipo de idea, ¿no? Pero por lo menos algo que yo tengo claro en esto es que al tener cuidado de los pobres y de las viudas, no era por un sistema, no era como portar un sistema político, sino porque era la evidencia de la vida que ellos portaban. ¿Está bien? Lo miramos de esa manera. Ellos tenían al Espíritu Santo y ellos querían hacer una buena representación, por decirlo de esa manera, de la vida que llevaban, de la vida en Cristo que tenían. Entonces, por De eso tenían hecho, cuidado de estas personas. Uh-huh. de hecho, si nos fijamos en Hechos capítulo 5, lo que pasó con Ananías y Zafira es que ellos vendieron la propiedad, declararon una cantidad que en realidad no era porque solamente dieron una parte. ¿Y qué le dijo el apóstol? Ese dinero era suyo. Nadie lo estaba obligando a usted a darlo completo. Usted se lo pudo haber dejado. Ahí no vemos una redistribución de la riqueza impuesta por el Estado o por los apóstoles. Aquí vemos algo que los primeros cristianos hacían de manera voluntaria. Así que hay que tener mucho cuidado con encontrar paralelos forzados, hacer malabares exegéticos, malabares hermenéuticos, para que mi cosmovisión, la Biblia encaje con mi cosmovisión, en vez de que mi cosmovisión ver si se corresponde o no que se corresponde con lo que dice la Biblia. Exactamente. Por O, acá un leer, comentario que me... ¿Cómo? o terminar leyendo la Biblia con lentes socialistas. Primero, tenemos que quitarnos esos lentes, al igual que de cualquier otra cosmovisión, y ponernos unos lentes de la mayor objetividad posible a la hora de acercarnos al texto bíblico. Exactamente. Por acá también algo que decían es que, profe, también usan esto. A Jesús lo mató la policía para justificar la violencia contra la policía. Contra la, Eso es contra la misma policía. O sea, que a Jesús lo mató, por decirlo así, la policía de su época. Entonces se justifica para uno irse en contra pues de la autoridad, por decirlo así, o de la policía, de la fuerza pública. y más bien si nos ponemos a ver, a Jesús lo mataron porque Jesús estaba trayendo, estaba sacando a la luz la corrupción de los líderes políticos de la época, los fariseos y los saduceos, y el cargo por el cual lo mataron fue por el cargo de blasfemia, porque él afirmó ser el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, esa figura que se iba a sentar a la par del anciano Elías, que le preguntaron, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, yo lo soy, y el sumo sacerdote viene y rasga sus vestiduras y dice blasfemia. Por eso fue que lo mataron, no lo mataron, digamos, por el tema de la policía o algo por el estilo, sino más bien representaba una amenaza para los políticos de la época. Por aquí, man, hay una pregunta. A ver, a responder preguntas por aquí. Ah, bueno, por acá me dicen. Acá hay una. Jesús no fue un líder socialista, pero sí fue un líder. Evidentemente Jesús fue un líder, ¿verdad? Pero el hecho de que sea líder no implica que sea un líder de un determinado tipo, pero obviamente sí fue un líder, ¿verdad? Evidentemente fue un líder bastante influyente en sus 12 apóstoles, solo uno se perdió y los 11 continuaron su legado de una manera impecable y gracias a eso nosotros estamos aquí. Así que Jesús ha sido el líder más influyente de toda la historia porque es nuestro Señor y Salvador y aquí estamos nosotros, fruto de ese legado. Buenísimo. Por aquí me comentan, a ver, lo voy a leer de esta manera. Si bien el Imperio Romano dominaba en la época, el pueblo judío era dirigido por los fariseos, saduceos, entre otros líderes religiosos. En Mateo 23, Jesús se dirige a ellos con términos como hipócritas,
víboras, sepulcros blanqueados y demás. ¿No convierte esto a Jesús en un rebelde contra el sistema? Hasta cierto punto yo diría que sí. De hecho, cuando uno lee el libro Mártires y Perseguidores del historiador, creo que es Alfonso Ropero, editorial CLIE, un libro bastante bueno, hay que entender el contexto de la época de que los romanos, con el único pueblo al que no pudieron someter y hasta cierto punto le dieron autonomía fue al pueblo de Israel, porque ellos ya habían tenido muchos problemas con los judíos por la famosa guerra de los macabeos, que se quisieron meter al templo en la época de Antíoco Epífanes, ¿verdad? Cuando yo creo que cuando todavía estaba el imperio, si no me equivoco, greco-macedónico, y ellos sabían que meterse con los judíos era una amenaza, y los deja, digamos que ellos le dieron cierta autonomía para que los judíos se puedan seguir manejando con sus leyes. Entonces los romanos no se metieron. En la época de Jesús, el pueblo de Israel se dirigía por leyes judías, y los romanos intervenían ya cuando era cosa mayor, como pasó con Jesús. Entonces sí, Jesús hasta cierto punto es una amenaza para el sistema judío preponderante, ¿verdad? Que había agarrado la ley de Dios y la había distorsionado tanto que cada vez que Jesús explicaba la ley tenía que decir las siguientes palabras. Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, como diciendo, ellos dicen esto, pero en realidad es esto. Yo vengo a corregir lo que ellos están echando a perder. Eso hizo Jesús. Ok, ok, buenísimo. Bueno, pero de igual forma, en esa parte uno puede también inferir en lo siguiente, ¿no? Y es que él les estaba diciendo la verdad, ¿no? Porque de todas formas, ante todo Jesús, su forma de Dios, él conocía los corazones de estas personas. Entonces, al saber eso, también podía decirles que ustedes son un hipócrita, ustedes son este tipo de, de personas, ¿no? Entonces, también eso lo podemos tomar allí en cuenta. Es que por aquí hay varios comentarios. Si pueden dejarlo en la sesión de preguntas, lo agradecería muchísimo. Si de pronto hay alguna pregunta. No, y es que, los fariseos habían deformado tanto la ley que para ellos los asuntos más irrelevantes eran importantes y los verdaderamente importantes eran relegados. Jesús les dijo, ustedes colan el mosquito, pero se tragan el cabello. Se fijan en cuántas semillas tienen que diezmar, pero para ustedes es un gran problema si yo sano a un hombre en el día de reposo. Esa era la corrupción en la que habían caído los líderes políticos de la época, dejar de lado las cosas más importantes. Exactamente, exactamente. Buenísimo. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, hablen ahora o callen para siempre. Ah, bueno, aquí puede estar. ¿Puedo yo como imitador de Cristo rebelarme contra el sistema? Es que, bueno, cuando uno es cristiano, ya de por sí el cristiano siempre, el cristiano es un rebelde contra el sistema, porque la Biblia dice que tenemos tres enemigos, que es el diablo, la carne, ¿verdad? Y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El diablo, nuestra propia carne, ¿verdad? Y el sistema mundano. Entonces ya el cristiano, por naturaleza, es un rebelde contra el sistema, aunque no nos demos cuenta, aunque no nos percatemos, en el momento en el que nosotros vivimos el cristianismo y nuestro cristianismo se corresponde entre lo que pensamos, lo que hablamos y lo que somos, ya la gente va a ver en nosotros una rebeldía. Exactamente. De hecho, ahí que no se tome a brusco el tema de la rebeldía, ¿no? Porque no estamos hablando de la rebeldía tipo como la que vemos, que vamos a ir a tirar piedra y todo ese tipo de cosas, no, sino que es que al uno tener una vida y una vida en Cristo y esa vida poder expresarla, esa vida va a ir en contra de todo lo que el mundo nos quiere mostrar. Entonces allí hay una rebeldía, por decirlo de esa manera, hay una rebeldía canalizada en la idea de que primero somos representantes de Cristo, ¿no? Somos, como lo dice la palabra, embajadores, ¿está bien? Entonces a partir de ahí ya somos un problema para la sociedad, porque nosotros le decimos a la sociedad lo que la sociedad no quiere escuchar. Por ejemplo, la sociedad no quiere escuchar ahora y ahora más cosas como, por ejemplo, pague su impuesto, guárdese hasta el matrimonio, sean personas de familia. Ahorita que el sexo sea, por decirlo así, con su esposa. Ahorita lo que se quiere escuchar es todo lo contrario.
Está Hay bien, dos sexos, nada más. hay dos sexos y 33 inventos. Eh, hay mucha cosa allí. Entonces, en esa parte, nosotros para el sistema somos rebeldes. No somos rebeldes porque vamos y vamos a quebrar un vidrio contra alguien o contra otra persona. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos ahí claro, de pronto que no se vaya a entender mal. Ahora, Eh, ¿qué le diría Jesús a un socialista que usa la violencia para iniciar una revolución? Lo mismo que le dijo al apóstol Pedro cuando le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Guarda tu espada, porque los que hieren a espada serán heridos. Guarda tu espada. exacto. Guarda la violencia. Deja la violencia para otro día. No hagas eso. Eso es lo que Jesús le diría a estas personas que creen que la voluntad de Dios es que andemos protestando y vandalizando propiedad ajena. Exactamente, sí. De hecho, uno mira en esa escena que vos acabas de comentar y ahí se hace notorio y dice, bueno, atacamos con espada. Y realmente pasa que no, ¿no? Y de todas formas Jesús sanó al hombre al que le mocharon pues como tal la oreja, ¿no? Entonces, entonces ahí vemos pues también el tipo de líder que tenemos nosotros. Yo no me imagino, Quiero mirar a ver. honestamente, no me imagino al Che Guevara sanando al siervo del sumo sacerdote, definitivamente. Todo. Quitar el Che Guevara. Es que no leo bien. Si eso se entiende, pero a ver. Si me envió la otra. A ver, me refiero literalmente al sistema del gobierno. Creo que esta pregunta va conjunta con la que estaba acá arriba. Eh, ¿Puedo ser un imitador de Cristo y rebelarme contra el sistema? Bueno, eso ya se respondió. Pero entonces el contexto es, pero entendiéndolo en el sentido literalmente al sistema del gobierno. O sea, que si Ahora, me puedo yo como cristiano rebelarme contra el sistema del gobierno, es a lo que va la pregunta ahorita, ¿no? el cristiano tiene una función profética, que por función profética nos referimos a una denuncia continua del mal, como hacían los profetas del Antiguo Testamento. Somos sal y luz. En la época de Jesús, la sal se utilizaba para pagarle a las personas, y viene la palabra salario, pero la sal no solamente se utilizaba para darle sabor a la comida o pagar. En la época de Jesús no existían refrigeradoras, entonces las cosas no se podían conservar en un refrigerador, sino que se le ponía sal para conservarlo. Ahora, el cristiano tiene el deber de conservar la sociedad de la corrupción y por ende estar denunciando constantemente la corrupción de, digamos, de donde venga, sea del gobierno, sea de la empresa privada. El cristiano no se casa con ideología, se casa con Cristo. Así es, así es. De hecho, nosotros tenemos unos ejemplos y es, por ejemplo, que el apóstol Pablo primero nos dice, o nos dice, pues, que debemos orar por nuestros gobernantes, ¿no? Que esa es una misión como tal, tenemos que orar por nuestros gobernantes, pero nosotros también vemos, por ejemplo, en Hechos, cuando creo que es Pedro y Juan, cuando le dicen, no, es que nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que al hombre. Sí te acordás de ese evento, lo que pasa es que no recuerdo bien. En Hechos capítulo 5, Pedro y Juan ante el concilio. Exactamente, exactamente, ese mismo. Entonces hay una distinción, ¿no? También, y es el hecho de que cuando algo quiera venir a pasar por encima de lo que Dios ha establecido, entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, no es que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, o agradar a Dios, o obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso hay veces se puede tornar como contradictorio, pero es que ustedes se rebotan con unas cosas y con otras no. Ustedes se rebotan cuando se quieren meter leyes como de aborto o el tema de la homosexualidad y todo ese tipo de cosas. Claro, porque está dañando un diseño divino. ¿Está bien? Entonces hay que tomar esa parte ahí en cuenta. ¿Qué decís, No, profe? y es que según Romanos 13, si bien es cierto que el cristiano debe una obediencia civil a las autoridades, también por otro lado tenemos el concepto de resistencia cristiana o desobediencia civil. Cuando los intereses de Dios entran en conflictos con los intereses del hombre, se imponen los intereses de Dios. Vos dijiste cuando
las autoridades judías les dijeron a Pedro y Juan, les prohibimos que prediquen en el nombre de Jesús. Ellos dijeron, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. O tenemos un ejemplo hace poco, en Alemania nazi, el famoso teólogo Dietrich Bonhoeffer, que se opuso a Hitler y fue asesinado. Él no fue, digamos, cómplice de los asesinatos que estaba haciendo Hitler en Alemania nazi, masacrando judíos, por ejemplo. Exactamente. Buenísimo. Qué bueno que tenés todos esos datos. Por aquí nos preguntan, de hecho, por aquí nos preguntan lecturas recomendadas. ¿Algún libro que nos quiera recomendar por ahí? Bueno, pueden leer una biografía del famoso teólogo Dietrich Bonhoeffer, cómo él se opuso, se resistió a Adolfo Hitler. Pueden leer este libro, Mártires y Perseguidores, de Alfonso Ropero. Cuenta la historia de los mártires, cómo los cristianos defendían sus derechos. Muchas de las muertes que los cristianos sufrieron, nuestros hermanos de esa época, fue por medio del Estado, por no brindarle culto al emperador o por alguna cuestión, cómo se comportaron ellos ante las leyes y ante la autoridad, porque ese ejemplo podría ser muy persuasivo para nosotros. Está bien. Por aquí hacen una pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia fundamentalmente entre la teología pactual y el dispensacionalismo es que ahí no lo veo, histórico? Híjole, es que esa es una pregunta que con mucho gusto la contestaría, pero no se relaciona con el tema, porque estamos hablando, sí, de diferentes maneras de tener una cosmovisión, digamos, cristiana. La teología pactual es propia de los calvinistas, los reformados, los pentecostales tienden a ser más dispensacionalistas. Con estos temas doctrinales yo procuro no hablarlos mucho en público, preferiría, digamos, hablarlos en privado, porque a veces uno dice algo y puede haber una guerra entre hermanos y una guerra, digamos, por cuestiones que no son temas primarios dentro de la fe cristiana, porque como cristianos tenemos creencias en las que estamos unidos, como la deidad de Cristo, como la Trinidad, pero hay otras creencias que son secundarias y puede haber variedad de criterios. Entonces, procuraría, digamos, no iniciar, por así decirlo, un pleito por una de estas visiones. Preferiría, digamos, hablarlo en privado. Efectivamente, ¿no? Y de todas formas aquí estamos hablando una temática, ¿está bien? Entonces vamos a seguir con el hilo de la temática. Bueno, aquí tenemos otro punto, ¿no? ¿Jesús corría de la persecución política? ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto? Me gustaría que esa persona ampliara más la pregunta. Bueno, de pronto cuando se habla de la persecución política es directamente de una persecución, digámoslo así, de la misma romana, ¿no? O sea, uno a veces ve ejemplos en la Biblia donde se habla ay, entonces estuvo Jesús allí y luego huyó, ¿sí? Le tocó salir, por decirlo de esa manera. Entonces yo creo que se irá más por ese contexto. Es que Jesús huía de muchas cosas. Jesús huía de las... Bueno, Jesús era tentado. Él como hombre era tentado. Jesús huía de las pretensiones de los judíos de hacerlo rey. Jesús huía de los complots que los fariseos le tendían. O sea, Jesús huía de muchas cosas porque tenía una labor tan vital y tan alta que el diablo y todos los poderes del infierno querían evitar a toda costa que esa labor se completara. Entonces, imagínate de cuántas cosas tenía que huir Jesús constantemente. Ok. Sí, por ejemplo, como lo dice aquí mi amigo Luis Miguel, él dice, entendería que Jesús muchas veces escabullía cuando procuraban matarle, ¿no? De pronto cuando no había llegado todavía su momento. Igual cuando procuraban matarle o cuando procuraban hacerlo rey también. Ah, ok, sí, está bien. Aquí dice, a ver, ¿cuál es el rol de un cristiano en una protesta? Bueno, esta es una pregunta muy delicada porque ningún cristiano debería organizar una protesta revoltosa, violenta. Un cristiano no tiene que estar apuntado en absolutamente nada de eso. Una cosa es el famoso concepto de resistencia pacífica, de ir pacíficamente, digamos, a decirle a estas personas que lo que están haciendo está mal,
Hay muchas maneras de hablar las cosas de manera pacífica, de mostrarle a los políticos que lo que están haciendo está mal y que eso produce un descontento, de hecho. Entonces De yo creo hecho, que hay muchos... sí, dale. Yo, yo creo que el rol de cristiano en una protesta más bien debe ser promover la paz y al mismo tiempo decir las verdades como son. Al gobierno y a quien se las tenga que decir. Y la oración ante todo. Y la oración, la dirección de Dios en ese aspecto. Exactamente. Sí, porque por ejemplo aquí hemos visto cristianos que han salido a las calles, han hecho cuestiones de oración, ¿no? Diciendo a la gente, a ver, no es por la vía violenta, es con el Señor, es orando, es creyéndoles, capacitándose, todo ese tipo de, de cuestión. Y, y por esa parte me parece excelente, de alguna manera u otra, porque como por ahí yo veía en algún cartel, en algún momento, o sea, nosotros no somos indiferentes a la situación que está pasando, por ejemplo, acá en Colombia, pero nuestra forma de manifestarnos es diferente. Entonces De hecho, nosotros si aquí, ustedes por se ejemplo, ponen, si nos ponemos a ver, Juan el Bautista le dijo sus verdades a Herodes. Le dijo a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y se lo dijo pacíficamente y aún así fue asesinado. O sea, aquí tenemos en el caso Juan el Bautista denunciando un mal de un político. Nosotros como cristianos podemos denunciar, ahora las redes sociales nos han dado una voz. Incluso podemos ir al plenario muy respetuosamente, yo no sé cómo le llaman en Colombia la Asamblea Legislativa o al lugar ahí muy respetuosamente, pedir hablar con ellos y también demostrar nuestro descontento. Hacer una marcha pacífica. Aquí en Costa Rica se han hecho marchas por la vida y por la familia de una manera muy pacífica. Han ido familias a marchar con niños y todo el tema, pero de manera pacífica, por supuesto. exactamente. Por acá hacen otra pregunta, eh, es cuando un cristiano sí debería salir a una marcha pacífica solo por violaciones a la moral y no por temas económicos como por ejemplo alguna reforma tributaria. No entendí muy bien la pregunta. Sí, que si se tienen que, las marchas se tienen que dar por temas morales y no por temas económicos. Bueno, la Biblia habla también de los impuestos que son injustos. El propio Dios, la propia palabra del Señor, no sé si el profeta Amós o el profeta Seas, no recuerdo ahorita, no lo tengo así como muy fresco en la mente. Alguno de ellos dos critica los impuestos injustos que lo que hacen es oprimir al pueblo. Y evidentemente un cristiano puede mostrar un descontento ante un impuesto que se considera injusto. Yo he visto muchas injusticias ahora en esta época de pandemia, de cómo muchas veces los políticos hacen cierres arbitrarios que no se justifican, quiebran las empresas, quiebran los negocios, pero siguen cobrando servicios públicos, siguen cobrando impuestos. Y uno lo que dice es que eso es injusto, porque tras de que no dejan a las personas trabajar, les cierran los negocios, le echan la culpa a las personas de todos los contagiados y demás, le siguen cobrando. Entonces eso me parece que es un atropello y me parece que hasta cierto punto es denunciable, pero obviamente con una actitud pacífica, respetuosa. Bajo la medida, claro, claramente, exactamente. Bueno, yo creo que ya vamos cumpliendo la hora y no te quiero robar pues tampoco mucho tiempo, profe. No hay problema. Ya aquí vamos a ir concluyendo. Esta está full. Entonces Jesús sería de derecha. Es que en esa época no existía tal distinción como entre la derecha y la izquierda, ¿verdad? Exactamente. Y como dijo alguien por ahí, creo que es el señor, un compatriota de ustedes, un reconocido apologista, se llama Arturo Rojas, que escribió un devocional muy bonito, decía que entre el blanco y el negro hay diversidad de matices. Tenemos que tener cuidado de resumir todo entre una izquierda y una derecha, porque hay cosas que van más allá de eso. No todo lo podemos relacionar en temas políticos, no todo es izquierda o es derecha. No todo es lucha de clases, como decía Marx, entre opresores, oprimidos, burgueses, proletariado. Hay cosas que van más allá de relaciones económicas, de relaciones políticas, hay cosas que van más allá. Hay cuestiones espirituales, hay cuestiones de diversa índole. Exactamente. Exactamente. Y ante eso podría agregar algo, ¿no? Que el tema no es la derecha ni la izquierda. Eso lo hablamos ahorita con el profe, lo hablábamos así pues detrás de cámaras, como se dice. El tema es, bueno, qué se puede alinear más
a la idea que tenía Jesús, ¿está bien? Entonces, a partir de allí es donde uno parte, ¿ok? Pero claro, claramente no vamos a estar de acuerdo con toda la cosmovisión de derecha o de izquierda por algunos asuntos, ¿ok? Pero entonces ya ahí nosotros tenemos que pensar es, bueno, ¿qué tiene más de lo que me representa a mí como cristiano? Ese es el problema ahorita, que No los hay que jóvenes están mirando es, ideología, ¿cómo decís? no hay que casarse con una ideología. Exactamente. Y ese es el problema que nosotros hemos visto ahora con los jóvenes. Entonces dicen, no, lo que pasa es que ustedes no se van con este o alguna cosa u otra, y entonces ya uno es el malo del paseo como tal. Entonces uno tiene que decir, no, es que antes de derecha o de izquierda, primero vamos es con lo que Dios demande, ¿ok? Con lo que Dios dice, con lo que está escrito en su palabra y con lo que se pese más, ¿ok? A partir de ahí es que uno, uno parte. Esta está buena. ¿Qué opinan de un meme que dice, yo soy cristiano, pero mi machete no? Por Dios. Profe, Sí, alguna definitivamente, reflexión. ¿Cómo? respondiendo a este meme, definitivamente como el machete no es cristiano, mejor darle un uso cristiano al machete. Esa estuvo buena. Profe, una recomendación final, volví a comentar lo del curso, para que los muchachos ahí estén pendientes antes de que el live se nos acabe, ¿no? Bueno, mañana vamos a empezar un curso, todavía hay tiempo de matricularlo. Quien quiera información puede preguntarme a mí por inbox o por medio de Steph. Es un curso que cuesta $20, son 8 semanas. Es un curso que no tiene horario, yo no le voy a decir a usted que se tiene que conectar a una determinada hora, se le va a dar a usted un usuario, una clave, usted ingresa a una plataforma, va a tener material y va a tener que cumplir ciertos deberes, va a tener un certificado virtual y la verdad es que vamos a aprender mucho, la vamos a pasar bien, nos vamos a conocer y están totalmente invitadísimos a matricular. Yo creo que es una buena inversión, no porque lo dé yo, sino porque realmente la academia pues se ha preocupado de verdad. Lo estamos haciendo para la gloria de Dios, que es lo más importante. Amén, amén. ¿No? Y está buenísimo, de verdad, porque, reitero, este tipo de temáticas se tienen que empezar a hablar, se tienen que saber abordar, porque ahorita la persecución ideológica, por decirlo de esa manera, está fuerte y nosotros tenemos que presentar, ante todo, tenemos que presentar defensa de lo que nosotros creemos, ¿ok? Y entre esas cosas, entender también este tipo de temáticas, muchachos. Así Totalmente. que, pregunta por acá, profe, ¿el curso seguirá? Es que esta vez no alcanzo, o sea que si se vuelve a abrir más adelante, lo que Sí, pregunta. claro, o sea, se va a seguir abriendo más adelante. De hecho, esta es la primera vez que se da y obviamente pues ahí se va a seguir dando varias veces más. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, profe, te agradezco un montón tu tiempo, estuvo Con mucho buenísimo, gusto. de verdad. La pasé muy Muchísimas bien. gracias, yo aprendí mucho, de verdad. El live queda guardado, pero el live se va a subir posteriormente a YouTube, ¿está bien? Para que lo puedan mirar desde allá y lo puedan compartir con sus amigos, eh, y toda la cosa. Sigan ahí al profe, que el profe está subiendo por ahí contenido elegante, como se dice. Y nada, muchísimas bendiciones a todas las personas que se conectaron. Muchísimas bendiciones. Gracias Eh, por conectarse. También gracias a vos, profe. Te mando un fuerte abrazo desde acá, desde la bella Colombia. Igualmente, Y Esther, bueno, la pasé muy bien. Un abrazo desde Costa Rica. buenísimo, buenísimo. Bueno, y muchas bendiciones y bueno, de Bendiciones. pronto nos veremos en otro encuentro, como se dice. ¿Vale? Dios bendiga. Amén. Pero pues, bendiciones. Chao. Bendiciones.